Llegamos a casa con la internación domiciliaria es con las enfermeras, bueno, obviamente hay un montón de aparatología, como estaba en la terapia intensiva, el respirador y demás, pero bueno, lo tenía en casa y para mí eso era una felicidad absoluta porque bueno, también esto era un 9 de diciembre, se venían las fiestas, sabía que iba a estar con nosotros, y bueno, nada, la verdad que fue algo maravilloso. Hasta que después de 2 días, cuando yo hago un cambio de guardia, empiezo a ver que Lucio tiene un movimiento cíclico en el brazo izquierdo. Le pregunto a la enfermera y la enfermera me dice que eso era normal de los chicos ventilados. Y la verdad que a mí me llamó mucho la atención y le dije, mira, yo no soy ni enfermera ni médica, pero me parece que Lucio está teniendo una convulsión parcial. Entonces llamé al médico, al coordinador pediátrico de terapia intensiva, perdón, de la internación domiciliaria, y después también llamé a una de las pediatras de la terapia intensiva de la clínica. Ambos me dijeron que sí, que es como que yo estaba diciendo, y que llame a una ambulancia para que lo lleve nuevamente a la clínica. En la clínica Virginia, que era la doctora, me dijo, mira, no hay cama, pero para Lucio va a haber cama esperándolo. Bueno, pedí la ambulancia, una ambulancia pediátrica. ¿Y qué es lo que sucedió? Me mandaron una ambulancia clínica. El doctor, como era clínico, no lo quiso atender. Cuando yo voy a verlo a Lucio, ya Lucio tenía una convulsión parcial, no, era total. Todo su cuerpito se movía y se movía y se movía. Y era un cuerpito de 6 meses, o sea que, y prematuro, muy chiquitito. Bueno, volví a pedir otra ambulancia y vino la ambulancia pediátrica, le hicieron 2 enemas de diazepam, pero Luchi no dejó de moverse, no dejó de moverse. Así subí a la ambulancia y en la ambulancia lo tenía UPA y le pedía por favor que se quedara conmigo. Seguía y seguía convulsivando. Llegamos a la clínica. Cuando llegamos a la clínica, obviamente lo empezaron a estabilizar y nosotros esperamos afuera. Cuando al rato puedo entrar a verlo, estaba en un corderito con 2 vías centrales en la ingle y 9 bombas por goteo, en donde había sedantes y anticonvulsivantes. Era algo terrible de ver. El pronóstico de Lucio, cuando nos llaman a uno de los consultorios, ya era muy reservado. Era un pronóstico totalmente diferente al que nos habíamos ido, porque Luchi era un prematuro extremo que a los 2 años iba a dejar la traqueotomía, o sea que después había que cuidarlo de los fríos, nada más. Pero en este caso nos habían dicho que el estatus convulsivo que había tenido Luchi era tal y era tan grande que en realidad él iba a quedar con una discapacidad de por vida, que lo más probable era que quedara postrado, desconectado de la realidad. Em, y por otro lado, ciego, porque todo esto había de alguna manera tomado toda la parte frontal y occipital del cerebro de Luchi. Muy poco había quedado de Luchi, muy pocas neuronas habían quedado de Luchi sanas. Así que bueno, como mucho iba a poder sentarse en una silla de ruedas con muchas cosas que lo sostenieran, que lo sostuvieran, perdón, la cabeza, el tronquito y demás. Em, para mí mi hijo pasó a tener un certificado de discapacidad cuando en realidad solo era un nene prematuro que la luchó, la luchó y la luchó. Y bueno, y así lo empezamos a hacer de nuevo. Empezamos de nuevo una vez más, porque yo pensé que yo a mi hijo no lo quería ver así, y que mi hijo no iba a estar así, y que yo iba a revertir todo esto. No paré de estudiar un solo segundo. ¿Y saben qué? Yo quiero visibilizar la internación domiciliaria justamente por esto,
porque a Lucio lo conectaron mal en casa. Lo conectó una enfermera que no estaba en condiciones y ni apta para poder de alguna manera conectarlo. No teníamos la aparatología suficiente para que Lucio esté en casa. Fueron muchos años que yo cargué de culpa, hasta que me di cuenta que bueno, que yo no era la culpable, yo era mamá, yo no tenía que ser ni médica ni enfermera, yo era una mamá, una mamá. Pero lamentablemente todo esto hizo que yo me tuviera que transformar en todo eso, en abogada, en gestora, en enfermera, en médica, y no parar un solo día de estudiar su diagnóstico. Lo diagnosticaron con ECNE, encefalopatía crónica no evolutiva, parálisis cerebral o muerte cerebral. De esas formas suelen conocer el diagnóstico. Así que bueno, estuvimos juntos. Luchi le pudieron empezar a sacar los sedantes y los anticonvulsivantes de a poquito. Y al 10.º día abrió sus ojitos y pudo verme de nuevo. Por supuesto que sus ojitos no estaban como antes. Lucio no era el mismo. Pero iba a hacer todo lo posible para que esto se revirtiera. Y eso es lo que hice desde ese día.